Hay un nombre que ha atravesado 5 siglos sin perder su poder. Un nombre que hace temblar a los escépticos y eriza la piel de los creyentes. Nostradamus. Y lo que escribió hace más de 400 años sobre estos días, sobre este mes, sobre Colombia, está a punto de cumplirse. Entre el 5 y el 7 de noviembre de 2025, 3 días. 72 horas que cambiarán todo. ¿Crees en las profecías? No importa tu respuesta, porque lo que está escrito está escrito. Y lo que Nostradamus vio en sus visiones nocturnas, en esas noches donde el futuro se abría ante él como un libro de fuego, no puede ser ignorado. Él vio Colombia, vio sus montañas, vio su tierra temblando y vio fechas específicas escritas en el cielo con letras que solo él podía descifrar. Michel de Nostredame, médico, astrólogo, vidente, un hombre que caminó por la Francia del siglo XVI con el peso de lo invisible sobre sus hombros. Un hombre que miraba las estrellas y veía el destino de naciones que aún no habían nacido. Un hombre que escribió sus visiones en cuartetas misteriosas, en versos que han desconcertado a generaciones de estudiosos. Y entre esas cuartetas, escondida entre símbolos y metáforas, está Colombia. Está América del Sur y están esos 3 días de noviembre que ahora se acercan como una tormenta que no puedes evitar. Porque cuando Nostradamus habla, el tiempo escucha. Y cuando él marca una fecha, esa fecha queda sellada en el libro del destino. Pero antes de revelarte lo que él vio, déjame recordarte algo. Nostradamus predijo la Revolución Francesa 200 años antes de que ocurriera. Habló de un rey que sería ejecutado, de una reina que lloraría, de un pueblo que se levantaría contra sus gobernantes. Y cuando llegó 1789, todo sucedió exactamente como él lo había escrito. Predijo el ascenso de Napoleón. Lo llamó el emperador que vendría del sur de Europa, que conquistaría naciones y que finalmente caería en una isla lejana. Y así fue. Predijo las 2 guerras mundiales. Y habló de un hombre con bigote que traería destrucción sin precedentes. Habló de ciudades en llamas y de un hongo de muerte que se elevaría sobre Japón. Y todo, absolutamente todo se cumplió. Coincidencias. Los escépticos dirán que sí, pero cuando las coincidencias se acumulan, cuando las predicciones se repiten una tras otra, algo más está operando. Algo que va más allá de la casualidad, algo que nos dice que el futuro no es tan incierto como pensamos, que hay patrones, que hay ciclos, que hay quienes pueden ver esos ciclos antes de que se manifiesten. Y ahora, en este momento de la historia, esos ciclos apuntan hacia Colombia, hacia un país de 49 millones de almas, un país de cordilleras que rasgan el cielo. Un país donde 3 cadenas montañosas se encuentran como brazos gigantes que abrazan valles profundos. Un país que ha conocido la belleza y el dolor en medidas iguales. Nostradamus no escribió el nombre Colombia porque ese nombre no existía en su tiempo, pero describió la ubicación con precisión escalofriante. Habló de una tierra entre 2 mares. Habló de montañas que tocan las nubes. Habló de una tierra donde el águila y el cóndor vuelan juntos. Y cuando los estudiosos modernos analizaron sus palabras, cuando colocaron sus descripciones sobre un mapa, todo señalaba hacia el mismo lugar, Colombia. La cuarteta específica que nos concierne fue encontrada en el Centurio VIII, verso 43. Durante siglos, nadie pudo descifrarla completamente. Las palabras parecían contradictorias. Las referencias eran oscuras, pero en los últimos años, expertos en numerología, en astrología antigua, en simbolismo renacentista, comenzaron a desentrañar el código. Y lo que encontraron les heló la sangre. Nostradamus escribió sobre 3 días de oscuridad, no oscuridad literal, aunque eso tampoco puede descartarse, sino oscuridad en el sentido de incertidumbre absoluta. 3 días donde el futuro de una nación cuelga de un hilo. 3 días donde las decisiones tomadas determinarán el curso de décadas.
3 días que son una puerta, o hacia la luz o hacia la sombra más profunda, y las fechas. Aquí es donde todo se vuelve imposible de ignorar. Nostradamus era maestro en astrología. Sabía que los eventos terrestres están conectados con los movimientos celestes. Y calculó que cuando ciertos planetas se alinearan de cierta manera, cuando la luna estuviera en cierta fase, cuando el sol cruzara cierto punto del zodiaco, entonces algo grande sucedería en esa tierra entre dos mares. Los cálculos han sido verificados, revisados por astrólogos modernos que quedaron atónitos al confirmar que todo coincide. Entre el 5 y el 7 de noviembre de 2025 hay una alineación planetaria inusual. Marte en conjunción con Plutón, la Luna en cuarto menguante en Escorpio, Mercurio retrógrado y Júpiter formando un ángulo crítico con Saturno. Para aquellos que entienden el lenguaje de las estrellas, esta configuración es explosiva. Marte representa conflicto, energía guerrera, acción violenta. Plutón simboliza transformación profunda, destrucción que precede a la regeneración, secretos que salen a la luz. Escorpio es el signo de la muerte y el renacimiento. Y cuando todas estas fuerzas convergen, el universo se prepara para un cambio sísmico. Pero Nostradamus no solo miró las estrellas, también tuvo visiones directas. Cuentan que se encerraba en su estudio, que encendía una vela especial hecha con cera y hierbas sagradas, que miraba fijamente el agua en un recipiente de bronce hasta que su mente trascendía el tiempo. Y en esos trances veía ciudades futuras, veía guerras que aún no habían comenzado, veía rostros de líderes que nacerían siglos después. Y en una de esas visiones, vio Colombia entre el 5 y el 7 de noviembre. Vio calles llenas de gente, vio voces alzándose, vio banderas ondeando, pero también vio fuego, vio humo, vio tierra que se abría y vio lágrimas, muchas lágrimas, lágrimas de dolor, pero también de liberación. Porque lo que viene no es simple, es dual, es destrucción y creación al mismo tiempo. En sus escritos, Nostradamus usó la palabra caos repetidamente. El caos que precede al nuevo orden. El caos que limpia lo podrido. El caos que, aunque aterrador, es necesario. Porque hay estructuras que deben caer para que otras puedan levantarse. Hay mentiras que deben ser expuestas para que la verdad respire. Hay sistemas que deben colapsar para que algo mejor pueda nacer. Y Colombia, según Nostradamus, está en ese punto. En el punto donde lo viejo ya no puede continuar, pero lo nuevo aún no ha llegado. Es el espacio liminal, el umbral. Y entre el 5 y el 7 de noviembre, ese umbral será cruzado. Colombia pasará de un estado a otro y no habrá vuelta atrás. Ahora bien, hablemos de lo específico. ¿Qué exactamente predijo Nostradamus para esos 3 días? Los intérpretes de sus cuartetas han identificado varios elementos clave. Primero, un líder caerá. No necesariamente morirá, pero su poder será quebrado. Un líder que Nostradamus describe como alguien que habla con 2 lenguas, que promete pero no cumple, que tiene el apoyo de algunos pero el odio de muchos. ¿Suena familiar? En Colombia, como en muchos países, la política está fracturada. Hay líderes que generan pasiones extremas, que son amados por unos y despreciados por otros. Y según la profecía, entre el 5 y el 7 de noviembre, algo sucederá que expondrá a ese líder. Un escándalo, una revelación, un error fatal. Y su caída será vista por todos. Segundo elemento, la tierra temblará. Y aquí la profecía se vuelve literal. Nostradamus escribió sobre el suelo que se abre, sobre edificios que caen, sobre montañas que lloran piedras. Colombia está sobre múltiples fallas geológicas. La placa de Nazca presiona contra la placa sudamericana. Y esa presión se acumula año tras año, década tras década. Los sismólogos ya saben que un gran terremoto golpeará Colombia en algún momento. No es cuestión de sí, sino de cuándo. Y las probabilidades, según los estudios más recientes, aumentan cada año. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, todas están en zonas de riesgo sísmico.
Y si Nostradamus acertó con tantas otras predicciones, ¿por qué no acertaría con esta? Imagina el escenario. 5 de noviembre. El día comienza normal. La gente va a trabajar. Los niños van a la escuela. El tráfico fluye con su caos habitual. Pero bajo la superficie, las placas tectónicas se mueven. La tensión acumulada durante décadas busca liberación. Y de repente, sin aviso, la tierra ruge, un terremoto de magnitud 7 o mayor. Edificios que oscilan como borrachos, cristales que estallan, alarmas que suenan por toda la ciudad y el pánico que paraliza o que hace correr sin dirección. Porque cuando la tierra misma traiciona tu confianza, cuando el suelo que creías sólido se comporta como agua, tu mente no puede procesarlo. Pero Nostradamus vio algo más. Vio que el terremoto no sería solo físico, sería también metafórico, un terremoto social, un sacudón en las estructuras del poder, como si el universo decidiera que tanto la Tierra como la sociedad necesitan reajustarse al mismo tiempo. Y entre el 5 y el 7 de noviembre, ambos eventos podrían converger. Tercer elemento de la profecía, el agua. Nostradamus mencionó agua que viene de donde no debería venir, agua que invade las calles, agua que arrastra todo a su paso. Esto podría significar inundaciones. Colombia tiene estaciones lluviosas intensas y con el cambio climático, esas lluvias se han vuelto más impredecibles y más violentas. Es posible que entre el 5 y el 7 de noviembre, mientras la tierra tiembla y la política colapsa, también lleguen lluvias torrenciales, una tormenta perfecta en el sentido más literal. Porque así opera el destino cuando decide sacudir una nación. Todo viene junto. No hay descanso. No hay tregua. Es como si todas las fuerzas se confabularan para crear un momento de crisis total. Y en medio de ese caos, Nostradamus vio algo más. Vio luz. Una luz que surge de la oscuridad. Personas comunes haciendo cosas extraordinarias, vecinos ayudándose, desconocidos convirtiéndose en hermanos, porque la humanidad tiene eso. Cuando todo se derrumba, cuando las estructuras artificiales caen, lo que queda es lo esencial. Y lo esencial es bueno. Cuarto elemento, el fuego. La profecía habla de llamas que consumen lo viejo, fuego que purifica. Esto podría ser literal. Incendios causados por el terremoto, por cables eléctricos caídos, por explosiones de gas. O podría ser simbólico, el fuego de la revolución, de la transformación radical, del fin de una era. Colombia ha conocido el fuego, ha visto cómo ardían sus bosques, ha visto protestas donde las llamas iluminaban la noche. Y Nostradamus, en su visión, vio ese fuego intensificándose entre el 5 y el 7 de noviembre. Vio cómo el fuego se extiende, no necesariamente para destruir, sino para limpiar, para quemar lo que ya está muerto, para hacer espacio para nuevos brotes. Ahora, permíteme llevarte más profundo en la mente de Nostradamus. Él no era un charlatán, era un hombre educado, un médico que salvó vidas durante las plagas, pero también era un místico, y creía firmemente que el tiempo no es lineal, que pasado, presente y futuro existen simultáneamente, que con el entrenamiento adecuado, con las herramientas correctas, una mente puede navegar por ese océano temporal. Y cuando navegó hacia el futuro y llegó a Colombia en noviembre de 2025, lo que vio lo perturbó tanto que tuvo que escribirlo en código. Porque revelar el futuro directamente puede cambiarlo, o puede causar pánico innecesario. Por eso sus cuartetas son crípticas. Por eso requieren interpretación, porque están diseñadas para ser entendidas solo cuando el momento se acerca, y el momento se acerca. Estamos a semanas, tal vez días de esas fechas. El 5 de noviembre, el 6 de noviembre, el 7 de noviembre. 3 días que Nostradamus marcó con tinta invisible que solo ahora se hace visible. 3 días que podrían redefinir el destino de una nación. Los escépticos dirán que estoy interpretando símbolos vagos para que encajen con eventos actuales. Pero considera esto, Nostradamus no ganaba nada con mentir.
Arriesgaba su reputación, arriesgaba ser llamado hereje, arriesgaba su vida. ¿Para qué? ¿Para inventar historias? No, lo hizo porque tenía una misión. La misión de advertir, de preparar, de dar a la humanidad la oportunidad de enfrentar lo inevitable con los ojos abiertos. Y esa es exactamente la oportunidad que Colombia tiene ahora. Entre el 5 y el 7 de noviembre algo va a suceder. Tal vez sea un terremoto devastador, tal vez sea una crisis política sin precedentes, tal vez sea una combinación de eventos naturales y humanos que crean una tormenta perfecta. Pero sea lo que sea, la advertencia está dada. ¿Qué debe hacer Colombia? ¿Qué deben hacer los colombianos? Primero, prepararse físicamente, revisar los planes de emergencia, asegurar muebles pesados, tener mochilas de supervivencia listas, identificar zonas seguras en casa, en el trabajo, en la escuela, porque si el terremoto llega, cada segundo cuenta. Y la diferencia entre la vida y la muerte puede ser tan simple como saber dónde ponerse. Segundo, prepararse emocionalmente. Entender que el cambio, aunque aterrador, a veces es necesario. Que las crisis también son oportunidades. Que cuando todo se derrumba, también se abre el espacio para reconstruir mejor. Y Colombia tiene el talento, tiene la creatividad, tiene la resiliencia para reconstruir. Lo ha hecho antes, lo hará de nuevo. Tercero, prepararse espiritualmente. Conectar con algo más grande que uno mismo. Llámalo Dios, llámalo universo, llámalo conciencia colectiva. Pero reconocer que no estamos solos, que hay fuerzas invisibles que nos sostienen. Y que incluso en medio del caos más absoluto hay un orden superior operando, un orden que Nostradamus pudo vislumbrar y que nosotros debemos confiar que existe. Ahora déjame contarte sobre otros videntes que han visto lo mismo, porque Nostradamus no está solo en esta profecía. A lo largo de los siglos, otros han visto fragmentos del mismo futuro. Místicos de diferentes tradiciones, de diferentes países, hablando de un momento crítico para América del Sur, hablando específicamente de noviembre de 2025. Hay monjes tibetanos que, según textos filtrados, hicieron cálculos astrológicos que señalan estos mismos días. Hay chamanes indígenas en la Amazonía que en sus ceremonias con plantas sagradas han visto visiones de montañas temblando y ciudades transformándose. Hay psíquicos modernos que, sin conocer las profecías antiguas, han reportado sueños recurrentes sobre Colombia en estas fechas. ¿Es todo esto una conspiración elaborada? ¿O es la convergencia de múltiples fuentes que todas apuntan hacia la misma verdad? Cuando diferentes tradiciones, separadas por geografía y cultura, llegan a las mismas conclusiones, hay que prestar atención. Porque el tejido de la realidad está enviando una señal. Y esa señal dice, prepárense la cuarteta de Nostradamus. Cuando es traducida e interpretada completamente, dice algo así. En la tierra donde tres cordilleras se encuentran, cuando el sol atraviese el escorpión y Marte dance con el señor del inframundo, la tierra gemirá y los poderosos caerán. 3 días de prueba para el pueblo del águila dorada. Pero de las cenizas un nuevo amanecer, el águila dorada. Colombia no tiene un águila en su escudo oficial, pero el cóndor es su ave nacional. Y el cóndor, para muchas culturas antiguas, era visto como un tipo de águila. El águila de los Andes. Y su color, bajo ciertas luces, tiene tonos dorados. Nostradamus no conocía el término cóndor, pero describió lo que vio como mejor pudo con el vocabulario de su tiempo. 3 cordilleras. Colombia es el único país de América del Sur donde la cordillera de los Andes se divide en 3 ramales distintos: oriental, central y occidental. 3 cordilleras que corren paralelas como columnas gigantes. Es una formación geológica única, y Nostradamus la describió con precisión. El sol atraviesa el escorpión. En astrología, eso significa que el sol está en el signo de Escorpio. ¿Y cuándo ocurre eso? Entre finales de octubre y finales de noviembre. Específicamente entre el 5 y el 7 de noviembre, el sol está en pleno Escorpio.
La coincidencia es perfecta. Marte danza con el señor del inframundo. Plutón es el planeta asociado con el inframundo en la astrología moderna. Y como mencioné antes, en noviembre de 2025, Marte y Plutón están en conjunción. Están danzando, literalmente en los cielos. Nostradamus no usaba los nombres de planetas como los usamos hoy, pero describía sus energías y sus posiciones. Todo encaja. Cada pieza del rompecabezas cae en su lugar. Y cuando eso sucede, cuando una profecía de 500 años atrás coincide con cálculos astronómicos modernos, con visiones de otros místicos, con la situación actual de un país, hay que tomarlo en serio. Pero aquí está la parte que Nostradamus enfatizó más que cualquier otra. El resultado no está escrito en piedra. El futuro es fluido. Las profecías son advertencias, no sentencias. Son como señales de tráfico que dicen peligro adelante, pero tú sigues teniendo el volante en tus manos. Puedes reducir la velocidad, puedes cambiar de carril, puedes prepararte y esa preparación puede hacer toda la diferencia. Si Colombia toma en serio estas advertencias, si fortalece sus estructuras, si prepara a su gente, si crea unidad donde ahora hay división, entonces incluso si llega el terremoto, incluso si llega la crisis, el impacto será menor. Las vidas salvadas serán más. La recuperación será más rápida. Nostradamus vio dos posibles futuros para estos 3 días. En uno, Colombia es tomada completamente por sorpresa. El caos es total. Las pérdidas son devastadoras. Y la nación queda herida por años. En el otro futuro, Colombia está preparada. Cuando llega la prueba, responde con organización, con valentía, con solidaridad. Y aunque hay dolor, también hay esperanza. Y la transformación que viene es positiva. ¿Cuál de estos dos futuros se manifestará? Depende de las elecciones que se hagan ahora. Hoy, mañana, cada día hasta que lleguen esas fechas. Porque el futuro se construye en el presente. Y cada acción, cada palabra, cada pensamiento contribuye a crear la realidad que experimentaremos. Hay quienes dirán que hablar de estas profecías es generar miedo innecesario, pero yo digo lo contrario. El verdadero miedo viene de la ignorancia, de ser golpeado por algo que no viste venir. La advertencia no crea el peligro ya existe. La advertencia simplemente te da la oportunidad de prepararte, y Nostradamus entendió esto. Por eso escribió sus profecías, no para aterrorizar, sino para alertar. No para condenar, sino para dar una oportunidad, porque él creía en el poder del libre albedrío. Creía que los humanos, cuando están informados, cuando están conscientes, pueden cambiar el curso de los eventos. Entre el 5 y el 7 de noviembre de 2025, Colombia enfrentará su prueba. Y la forma en que enfrente esa prueba determinará su destino para las próximas décadas. Si cae en el pánico, en la división, en el caos, entonces el futuro oscuro se manifestará. Pero si se une, si responde con inteligencia y corazón, entonces el nuevo amanecer que Nostradamus mencionó brillará sobre esas 3 cordilleras. Y ese nuevo amanecer no es solo para Colombia, porque Colombia no existe en aislamiento. Lo que le suceda afectará a toda América Latina. Afectará a Venezuela, a Ecuador, a Perú, a Brasil, porque las naciones están conectadas. Y cuando una tiembla, las ondas se expanden. Nostradamus vio a Colombia como una pieza clave en el tablero de ajedrez global. Un país que, si se transforma positivamente, puede inspirar transformaciones similares en otros lugares. Un país que, si logra superar sus divisiones y construir algo mejor, puede convertirse en ejemplo. Pero también vio el riesgo opuesto, el riesgo de que Colombia se convierta en advertencia de lo que no se debe hacer. El camino todavía no está decidido. Los dados todavía están en el aire, y entre el 5 y el 7 de noviembre caerán, mostrarán su número, y ese número determinará todo. Pero recuerda esto, incluso en medio de la profecía más oscura, Nostradamus siempre dejó espacio para la luz. Siempre creyó que lo mejor de la humanidad emerge en los momentos más difíciles. Que cuando todo parece perdido,
Alguien da un paso adelante. Alguien dice, no nos rendiremos. Y ese alguien puede ser cualquiera. Puede ser tú. Así que cuando lleguen esos días, cuando el 5 de noviembre amanezca y no sepas qué traerá, recuerda que tienes poder. Tienes la capacidad de mantener la calma, de ayudar a otros, de ser la luz en medio de la oscuridad. Y si millones de colombianos hacen lo mismo, si millones eligen el valor sobre el miedo, entonces la profecía cambiará. Se doblará, se transformará en algo hermoso, porque esa es la verdad final que Nostradamus quería que entendiéramos. El futuro no es fijo, es un campo de posibilidades. Y nosotros, con nuestras elecciones, con nuestras acciones, determinamos cuál de esas posibilidades se hace real. Colombia está en el umbral. El reloj avanza, y entre el 5 y el 7 de noviembre cruzará ese umbral. Pero ¿hacia dónde? ¿Hacia la luz o hacia la sombra? Todavía depende de cada colombiano que escuche estas palabras y decida actuar. Nostradamus ha hablado a través de los siglos. Su voz resuena ahora más fuerte que nunca. Y su mensaje es claro: prepárense pero no teman, porque incluso en la prueba más dura está la semilla de la grandeza. Y Colombia tiene todas las semillas necesarias para florecer después de la tormenta. Los 3 días vienen. La profecía está en marcha, y tú ahora sabes. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.